El día de hoy que se conmemora este día tan importante a nivel internacional, recibimos aquí en el estudio a Marcela Mena Barreto, quien es especialista en fotografía. Yo te agradezco muchísimo que estés con nosotros el día de hoy, gracias por la Marcela. invitación. Y precisamente para hablarnos de una exposición con perspectiva de género. Así es. ¿Qué es esto, Marcela? Bueno, en realidad la exposición es acerca de las mujeres que tenemos en las fotografías que tenemos en la colección Gustavo Casasola. Sí. Entonces queremos mostrar quiénes son las mujeres que han dado vida o que han marcado la historia en el país. Entonces es una selección de fotografías dentro de todos nuestros acervos que se va a presentar en Paseo de la Reforma para el 5 de diciembre y todos están invitados, es entrada libre. Y Que eso nos gusta mucho. Sí. ¿No? Para que la gente pueda disfrutar de esta exposición. Claro. Ahora cuéntanos, estas fotografías que vamos a ver es una selección muy minuciosa, quiero suponer que hicieron ustedes, Claro. del archivo Gustavo Casasola. Y esto refleja cómo es que vivían las mujeres a principios del siglo XX, ¿es correcto? así es, en las primeras 3 décadas del 1900 las Sí. mujeres ocupaban cargos o hacían cosas realmente que nunca permanecieron fuera de la esfera pública, ¿no? Sí. Entonces, en colaboración con ONU Mujeres y el PUEG de la UNAM, Sí. el Programa de Estudios de Género, y la colección Gustavo Casasola, se hizo una selección curatorial y una selección fotográfica donde mostramos esta visión. Precisamente, Marcela, ya estamos viendo ahí en nuestra pantalla Exacto. algunas de las fotografías seleccionadas Así es. que están Son algunas de las que se presentes en esta presentarán. exposición, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, esta que estamos viendo en pantalla. Bueno, esta fotografía, taller, ¿verdad? Exactamente, es del Fondo de Obreros, por ejemplo, este es del Fondo de Aviación. Sí. Esta fotografía también es de obreros, del Fondo de Obreros. Es interesante porque muchas mujeres aparecen en las fotografías, pero no sabemos quiénes son, ¿no? Claro. Y pretendemos también mostrar con ello la diversidad de papeles que ha fungido la mujer en México y realmente cuestionar y reflexionar qué tanto ha cambiado el papel de la mujer de hace un siglo casi a la actualidad. Realmente es muy distinto. ¿Qué tanto se ha evolucionado? ¿Qué tanto se ha evolucionado? ¿No? ¿Qué tanto no se ha evolucionado? Últimamente se ha luchado mucho por los derechos Claro. y el reconocimiento de las mujeres, pero realmente hemos cambiado tanto. Es una cuestión interesante que pretendemos Nos hacer tendremos que reflexionar. preguntar qué tanto nos falta por hacer, que yo creo que es muchísimo. Pero ya vamos empezando, ¿no? Se siente, se nota un... Sí, las nuevas generaciones Las nuevas como que ya traen generaciones. esta conciencia, ¿no? Claro. Este chip, por así Claro, decirlo, es un ¿no? chip. Que bueno, ya vienen con estos cambios, Claro. estos cambios que necesita el mundo entero, ¿no? Sí, que clama. Marcela, entonces esta exposición, repítenos, ¿dónde se va a presentar? ¿A partir de qué día? Bueno, la inauguración a la que invitamos a todos Sí. es el día 5 de diciembre en Chapultepec, sobre Ok. el Paseo de la Reforma. Es a la 1 de la tarde, tienen permanencia hasta enero, es entrada libre, entonces son muchas imágenes en gran formato que podemos apreciar del archivo y la colección para que todos vayan. ¿Esto va a estar en las rejas de Chapultepec? Sí. Que esto es maravilloso, es un espacio en donde uno puede disfrutar Claro. de esta avenida tan importante en nuestra ciudad y a su vez también, pues, disfrutar de estas fotografías, conocer Claro. más la historia, no nada más Claro. de nuestro país, sino Claro, de cómo está de el muchas mundo, cosas, ¿no? ¿verdad? Y de muchas mujeres también, por ejemplo, que han aportado su grano de arena y que van a estar ahí presentes, personajes que valdría la pena conocer. Claro. ¿no? Marcela Barreto, muchas gracias. No, de nada, al por estar contrario. con nosotros, por esta invitación. Ahí estaremos visitando Claro que sí, con mucho gusto el los Paseo esperamos. de la Reforma. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y ahora...